Gracias. My name is Pilar. I don't speak Spanish. I don't even say I don't speak Spanish well in Spanish. So, please bear with me today. Entonces, por favor, ténganme paciencia hoy y muchas gracias por estar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a hablar un poco de historia y de género y luego Patricia les hablará de la parte creativa y de negocios en Estados Unidos y en Colombia y luego Tommaso les hablará de la parte creativa y de negocios desde su punto de vista como director haciendo una película en este momento, pero también desde el punto de vista europeo. Entonces tenemos muchas cosas por cubrir en muy poco tiempo y lo quisiéramos abrir para preguntas al final. Entonces lo primero que les quería contar es el tema de género. El género en el cine, tipo un género como ciencia ficción o terror o comedia romántica o acción-aventura, tal vez si se comprometen o se identifican con un género, se están vendiendo. Es un poco una forma hollywoodense de ver las cosas, y no artística. Pero me gustaría decirles que la mayor parte de sus películas favoritas, o bueno, algunas de sus películas favoritas, se identifican con un género, y no necesariamente porque sean películas insignificantes, sino porque son películas que tienen una cierta profundidad finalmente, y la forma de comprobar si su película y su película de género tiene finalmente una idea central, es empezar con un logline, con una frase. Bueno, si no conocen la idea del logline, el logline es una descripción de la idea principal de la película en una frase. Es básicamente el gancho de la película y también se conecta con el corazón de la película. Les voy a compartir un par de loglines muy comerciales que muestran ambos de estos aspectos. The Avengers. Los superhéroes más importantes del planeta están juntos para luchar contra los malos, pero primero deben superar sus diferencias. Bueno, y finalmente esto fue clave porque pues, las personas que querían ir a ver a esta película estaban interesados en entender que había también relaciones entre los superhéroes. Entonces, el logline dice que están juntos para luchar contra los malos, pero primero tienen que superar sus propias diferencias. Y la segunda, bueno, una película de género que podría ser muy Hollywood, Ted, ¿cierto? ¿Han visto Ted? Bueno, un hombre mayor, un adulto, tiene dificultades para arreglárselas con su osito de peluche. Entonces, en este caso, nos permite incluir la idea de que es un adulto, pero que tiene problema con su oso de peluche, que tiene el uso de la palabra, además. Entonces, es una tensión entre un hombre y su oso de peluche que habla. Entonces, poco a poco, estas ideas se van introduciendo, aunque sean películas de género. Y si tienen tal vez la intención de llegar a un público un poco más amplio, en este caso, por favor, no sean snob. Tienen que entender que si son ciencia ficción, que si son terror, entonces asúmanlo. Yo he trabajado aquí en el Encuentro Internacional de Productores durante varios días y hay muchas personas que nos han dicho, pues sí, mi película tiene que ver con drama, pero yo creo que muchas películas son dramas románticos, por ejemplo, pero sea cual sea su identidad, identifíquenlo y asúmanlo porque les permite tal vez enganchar a su público mucho mejor. Entonces, sean, por favor, tranquilos con el género porque vale la pena identificarlo. Tenemos un par de loglines adicionales, la red social,
un genio informático arrogante crea una red social que va a cambiar el mundo tratando de vengarse de la mujer que lo ignoró. Harry Potter, un niño mortal, descubre su pasado secreto cuando lo reclutan para estudiar en una escuela de magos. Claro, entra a la escuela de los magos, pero descubre su pasado secreto. Siempre hay una especie de subhistoria emocional debajo. Muy bien, ahora pasemos a otra cosa muy importante que todos odiamos, la estructura. La razón por la cual todos odiamos la estructura es porque muchos pensamos que es una serie de reglas que se van a imponer al proceso creativo. Y la verdad los puedo entender, porque han escuchado muchos conferencistas y leído muchos libros en los que se les han dicho que necesitan tener una cosa en particular, en una página en particular, y si esto no está, pues su guión no va a ir a ninguna parte. Y no es cierto. De hecho, lo único que queremos decir con la estructura es el hecho de juntar las ideas y desarrollar una historia y profundizar a los personajes en este proceso. Y algunos expertos les tratan de dar un lenguaje para que puedan permitir que su historia avance y que sigan trabajando. Entonces, finalmente, una buena estructura es mundial, no es algo que los Estados Unidos nos estén imponiendo, es algo que depende mucho de cada país. Entonces, les voy a enseñar 4 palabras, que son las palabras las cuales creo están cubriendo lo que quiero decir con la estructura, y son las siguientes. ¿Están listos? Trama. Trauma, formación, ensayos y triunfo. Han escuchado mucho ustedes de las estructuras en 3 partes. El principio, la mitad y el final. Pero si lo quieren volver más interesante aún, dividen la mitad, la parte central, en 2 partes. Y ahora tenemos inicio, medio, medio y final. Y lo vamos a llamar acto 1, acto 2A, acto 2B y acto 3. Ahora tenemos entonces 4 partes iguales, que son muy fáciles de trabajar. Y luego tomamos cada parte y pensamos en la historia general que está contando. Acto 1, trauma. ¿Qué entiendo con trauma? Entiendo que el mundo de un personaje está perturbado de alguna manera, lo cual lo obliga o la obliga a lanzarse en su historia. Para ponerlo en términos gringos, something rocks the character. Hay algo que finalmente perturba al personaje, que lo pone en movimiento. Puede ser un trauma negativo, pero puede ser también un trauma positivo, como enamorarse. Y saben que enamorarse es una experiencia traumática, ¿cierto? Bueno, entonces algo sucede en el acto 1. Algún trauma llega y básicamente proyecta al personaje en la historia. Y entramos entonces en la parte de training, es decir, formación práctica. El acto 2A es ese personaje en esa nueva experiencia, en ese nuevo mundo, en esa nueva experiencia, entendiendo las cosas a medida que las va haciendo. No está hablando de lo que hace, las está haciendo. Y entonces, en este caso, el personaje va juntando conocimiento, recursos, amigos, ideas. También empieza a entender quién está en su contra, a su favor. Y es por esto que hemos dividido la parte central en 2 partes, porque ahora las cosas se complican y entramos entonces a la parte 2B, que son los ensayos, las pruebas.
es la parte en la cual el conocimiento que el personaje obtuvo en ese nuevo trabajo, esa nueva experiencia, esa nueva relación, ese nuevo mundo, está puesto a prueba. Y empieza a movilizar estos recursos y sus amigos lo desafían o la desafían a que haga más y poco a poco los antagonistas se manifiestan. Esta es entonces la segunda parte del acto 2 o la segunda parte de la mitad. Y finalmente el triunfo. El problema está resuelto, la historia llegó a su fin. Ahora, no me malentiendan, no piensen que tienen que tener a toda costa un happy ending hollywoodense. Pero si han contado toda una historia, entonces si alguien tiene que morir, ¿están muriendo para completar el panorama? ¿Están resolviendo algún problema? Si es un final que no es feliz, al menos hay algo que se termina, que culmina al final. Entonces, no dejen que sus historias mueran lentamente, sino que denles una conclusión para que tengamos una historia completa, culminada. A veces escucho gente que dice, miren, yo tengo una idea genial, me estoy divirtiendo, pero la verdad no supe muy bien solucionar el problema, dejé la historia morir ahí. Y ustedes han visto películas así y saben lo insatisfecho que se siente uno después. Entonces, es importante que permitan que estas historias sean accesibles para sus audiencias. Piensen en esta estructura: trauma, formación, pruebas y triunfo. Y esto les debería permitir, sentarse a escribir su historia. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Patricia Cardoso, soy colombiana, pero vivo en Los Ángeles desde hace más de 20 años y he hecho casi toda mi carrera profesional allá, como directora, como guionista, menos como guionista, menos como productora, pero he hecho las tres cosas. Tengo mis tres identidades: directora, guionista y productora. Hello, I'm Patricia Cardoso. Voy a hablar lived un mostly poco in the de la United diferencia entre lo que es escribir guiones en Estados Unidos y escribir guiones en Colombia. En Colombia, mi experiencia, yo llevo varios años viniendo como jurado para Proimágenes, para los fondos, para los estímulos, y mi experiencia es que acá la mayoría de los guiones los escriben los directores. Entonces los directores escriben, o escribimos también, porque yo también empecé así, mis primeras películas yo las escribí para yo dirigirlas. Y el oficio del guionista no está tan definido como es en Estados Unidos, donde el guionista es una figura completamente independiente del director y del productor. En Colombia también muchos de los directores son también productores o coproductores de sus proyectos. En Estados Unidos hay como dos maneras de escribir guiones. Una es escribir un guión por encargo, que es cuando te contrata un productor para escribir un guión, y otra es escribir un guión en spec, que es cuando lo escribes tú solo para ya sea después dirigirlo o venderlo después. Voy a hablar de las dos maneras, y la primera manera, que es cuando te contratan. En la mayoría de las películas allá, casi todas en el sistema de los estudios, y muchas de las independientes son desarrolladas por los productores. Entonces ellos encuentran una historia que les gusta, puede ser de un libro, de un artículo, puede ser de otro guión, un guión que fue escrito independientemente y ellos lo adquieren, y ellos contratan a un guionista para que escriba ese guión. El proceso de contratar al guionista es que ellos por lo general hacen como una lista de qué guionistas pueden ser buenos para escribir esa historia. Entonces hacen su lista de 10 guionistas. Si es una película de acción, pues por lo general van a buscar guionistas que tienen experiencia en acción. Si es una película latinoamericana, pues van a tratar de buscar guionistas que sean latinoamericanos, tengan experiencia con América Latina. Si es una película de adolescentes, etcétera, etcétera. Esos 10 guionistas los entrevistan. Yo he estado en la posición de
contratar guionistas, en la que yo hago mi lista de mis de posibles guionistas para yo contratar, pero también estaba en la posición de ser guionista para ser contratada. Entonces voy a hablar desde los dos puntos de vista. Primero, la de ser guionista para ser contratada. Entonces, por ejemplo, van a hacer la película El amor en los tiempos del cólera. Entonces, pues yo quiero ser el guionista de esa historia porque me gusta mucho, porque soy colombiana, por lo que sea. Entonces, yo trato de ser una de las 10 guionistas que los productores van a entrevistar. Por lo general, ellos escogen esos 10 guionistas sin preguntar quién quiere, pero si yo me entero de eso, pues yo puedo decirle a mi agente o a mi manager, por favor, contacte a ver si me hacen la entrevista. Entonces, digamos que conseguí la entrevista. Cuando yo voy a esa entrevista, pues tengo que hacer como mi pitch, cuál es allá se usa mi take, cuál es mi take de la historia, cómo contaría yo esta historia si ellos me contratan. Y la historia, y tengo que hacer, no es un pitch de 2 minutos, como son la mayoría de los pitches, es una reunión que por lo general dura 1 hora. Entonces, tengo 1 hora para hacer mi presentación de cómo voy a hacer yo esa película. Entonces, tengo que empezar diciendo, bueno, cómo sería la estructura, cómo cuento yo esta historia. Y es muy importante manejar el lenguaje que es el lenguaje de los actos, acto 1, acto 2, acto 3. ¿Me están entendiendo algo? Si tienen, porque te pueden poner los headphones si puedes. ¿Sí? Ah, bueno, ¿tú entiendes? Bueno, entonces es muy importante uno poder manejar ese lenguaje. Entonces, no porque tenga que determinar la historia, porque ya cuando uno llega al nivel de que te entrevistan que te puedan contratar, uno ya ha aprendido cuál es el proceso de uno mismo como guionistas. Y esa es la otra palabra que es muy importante, el otro término que es muy importante es cuál es mi proceso creativo. Y los procesos creativos pueden ser muy diferentes. Puede ser de que lo que te atrae de la historia es una imagen, o puede ser un personaje, o puede ser la historia. Hay diferentes maneras de los procesos. Y una cosa importantísima, no solo para el proceso de las entrevistas, sino para cuando ya te contratan, porque ya contratado, eso es otra historia, y es uno mantener su propia voz, como su propia conexión con la historia, porque es muy fácil perderla, porque uno cuando está contratado va a haber muchas voces, no es solamente un productor, por lo general hay varios coproductores, también está el presidente del estudio, también están los actores cuando hay actores que ya están involucrados en el proyecto, y también hay directores, entonces todos te van a decir cosas diferentes de la historia, haga esto, hágame una escena con esto, hágame con otra, y mi experiencia es que muchas veces uno pierde la esencia de la historia por la cual uno quería perder la historia, y es un proceso muy largo, es un proceso que pues dura meses y puede durar años también. Entonces, volviendo un poco al proceso de la entrevista, entonces para la entrevista uno va con su pitch o con su proceso de, bueno, voy a contar la historia de esta manera, la voy a estructurar de tal manera, voy a usar, por ejemplo, si hay flashbacks, o voy a usar sueños, o voy a usar pues, lo que uno quiera usar, los personajes los voy a desarrollar de tal manera, y para uno, ¿qué es la esencia de la historia? Por ejemplo, un proyecto en el cual tuve varias entrevistas, no me contrataron, pero tuve varias entrevistas, y era una película de horror que se llamaba Adicta, y era de una mujer que era adicta al sexo, pero también era un thriller y de un asesino en serie. Y cuando yo leí el guión, era para hacer una reescritura. Cuando yo leí el guión, me pareció tan horrible la historia que estaba yo tan furiosa porque la manera en que mostraban a los personajes de las mujeres era horrible, especialmente el personaje de la mujer era horrible, bueno, todo. Que entonces yo estaba tan furiosa que yo llegué a la entrevista y yo dije, la manera en que yo cuento esta historia es una historia de amor. Es una historia de amor entre la mujer, que es adicta al sexo, y su esposo. Y no, quedaron pero fascinados porque jamás se les hubiera podido ocurrir que esa historia pudiera ser una historia de amor. Y ese tipo de
de ángulos en que uno puede contar una historia es lo que hace que te contraten. Cuando uno se va muy como genérico y uno dice, ay, voy a hacer esto y esto y esto, como muy mainstream, como muy común y corriente, no te van a contratar. A ti te contratan tanto como guionista como por director cuando tú tienes una propia voz, cuando tienes definida cuál es tu voz y cuando sabes qué quieres contar. Entonces pues vas con todo esto, y por lo general el trabajo de preparación es larguísimo. A uno le dan por lo general un mes, desde el momento en que le dan a uno la entrevista, le dan a uno un mes para que uno se prepare para esa entrevista. Entonces uno tiene que llegar ya con una escaleta, con biografías de los personajes, y cuando uno llega a esa reunión, uno ya sabe más de la historia que el propio productor, si uno se ha preparado bien. Yo al principio, cuando hacía esas entrevistas, yo no sabía que tan bien había que prepararse y yo no llegaba tan bien preparada y me iba muy mal. Además, yo también pensaba que, bueno, con que yo dijera que me gustaba mucho la historia, que me parecía muy buena, me contrataban. Y no, entonces, en las primeras entrevistas que hice, allá los productores le dan como la retroalimentación a los agentes y a los managers. Y todos los productores le decían a mis agentes y a mis managers que qué horror que no tiene sus propias ideas. Entonces fueron muchos años en que logré finalmente aprender que yo lo que tenía que hacer era mis propias ideas, y por eso con la historia esta de Adicta, de que era y pensar que era una historia de amor, me fue muy bien. Luego, cuando ya de los 10 productores que entrevistan, por lo general de los 10 guionistas que entrevistan, seleccionan 2. De esos 2 guionistas, los 2 van a reuniones con el presidente del estudio, y el presidente del estudio es el que escoge con quién van a trabajar. Luego entonces ya te contratan y entonces empieza ya el trabajo en que te dan todo lo que quieren, y ahí es cuando te llegan 1 millón de ideas de los productores, de los agentes, de los actores. Por ejemplo, yo trabajé en un proyecto con Halle Berry, y entonces era la opinión de ella, la opinión de su manager, la opinión de su agente, el presidente del estudio, habían 3 coproductores, la opinión de los 3 coproductores, y al final, en ese guión yo estaba como directora y teníamos un guionista. Tuvimos 2 guionistas y trabajamos 3 años en ese proyecto. Y finalmente los guiones nunca fueron buenos y la película nunca se hizo, porque para los guionistas no pudieron como mantener una visión de lo que ellos querían, porque era tanta lo que la gente les decía, incluida yo como directora, que al final los guiones eran como un Frankenstein, que era una escena para el productor, una escena para el director, una escena para la actriz, una escena para tal. Entonces es un proceso que creativamente es muy difícil, y ahí es cuando tener como conocerse a uno mismo y saber qué es lo que es importante para uno es súper, súper importante. En términos pues, de historia, que es lo que estaba hablando Pilar, de todas maneras, pues, lo más importante como guionista es contar una historia. Entonces, eso nunca se puede perder, esa perspectiva. Entonces, como guionista, cada escena que tú escribes tiene que tener una función. ¿Cómo me mueve esta historia, esta escena? En términos de este proceso, estás contratado por el estudio, y esto puede ser estudios de grandes compañías de Hollywood, pero también pueden ser estudios independientes. Tienes que hacer pues, lo que es la escaleta, es súper importante hacer la escaleta, y esa es una herramienta de comunicación con los productores, con los directores. Y luego, con base en eso, te tienen que hacer, ya haces un primer borrador, un segundo borrador, el contrato, según lo que sea. Por otro lado, el proceso de ya escribir, ya es un poco más parecido, escribir una película en spec, que tú mismo la escribes y luego la tratas de vender o la tratas de hacer tú como director, es más parecido como al proceso que existe acá. Por lo general, como el oficio del guionista está tan desarrollado allá, pues muchas personas ya tienen, automáticamente, siempre que lo hacen, están pensando en términos del logline, de la estructura de los 3 actos,
del outline o escaleta. Y yo también he sido profesora de guión y de dirección. Y como profesora, mi trabajo siempre es ayudarle a cada guionista a contar la historia que ellos quieren contar. Y ayudarle a contarle de la manera en que ellos lo pueden contar, porque hay diferentes maneras de contar la historia y los procesos son diferentes. Hay gente que primero escribe, bueno, todo lo que se le venga a la cabeza y luego en la reescritura ya está pensando en acto 1, acto 2, acto 3. Lo que yo he descubierto después de más de 15 años que llevo enseñando y 20 años que llevo trabajando, es que las historias naturalmente tienen sus 3 actos. Y uno no tiene que estar pensando cuál es el acto 1, cuál es el acto 2, cuál es el acto 3, sino que naturalmente ahí van saliendo los 3 actos. Entonces yo creo que eso es un poco como la diferencia entre el proceso de creación en los 2 países. Entonces ahora los dejo en manos de nuestro guionista director europeo. Es mejor si hablo en inglés, que mi español es como un dialecto italiano. So, it's such an honor to be able to speak with the both of you. I learned just Es so un much. honor hablar con ustedes. Yo he aprendido mucho en los últimos 10 minutos. Tengo de hecho que reescribir mi guión, creo, ahora que lo pienso. It's really interesting because you think Pero es muy interesante porque, what Pilar was saying. como lo decía Pilar, la estructura, la integridad de un guión es muy, muy importante y debe siempre llevar a una respuesta a una pregunta inicial, que es ¿por qué estoy escribiendo? ¿Qué va a ser la resolución? Y yo sé que como escritor es muy difícil a veces mantener esta línea tan clara porque nos perdemos en nuestras ideas y nos aislamos y pensamos que estamos escribiendo el mejor guión del mundo, pero tal vez al final nos damos cuenta que no está tan bueno. Y si mantenemos estas etapas, yo creo que es una forma muy sana y muy natural de luego encontrar una conclusión. Como lo decía Patricia, la diferencia entre directores y escritores. Desde el punto de vista europeo, Italia especialmente, donde tenemos muchos guionistas tan buenos como en Francia, por ejemplo, pues claramente la situación es diferente cuando el director está comprometido directamente con la escritura y a veces especialmente si escriben para un actor o una actriz. Y yo sé que en Estados Unidos, a raíz del sistema de estudios, esta máquina tan precisa que permite acumular ideas y producirlas, es muy diferente en Europa en realidad, no, pues, entre otras a raíz de las finanzas. Entonces la tendencia después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es tratar de hacer mucho más con menos recursos y es algo que mi abuelo Roberto Rossellini hizo y fue capaz de hacer, escribir, dirigir, reescribir, encontrar fuentes de financiación, producir de una manera muy ágil junto con personas como Visconti o De Sica. Entonces realmente nuestra escuela de pensamiento es muy distinta en Europa a la de los Estados Unidos. Yo he crecido alrededor del cine, mi abuelo era Roberto Rossellini, mi abuela era Ingrid Bergman, entonces la verdad tenía una forma de ver las cosas bastante distinta y claramente fue una ventaja, pero después uno tiene que comprobar, que demostrar quién es, y esto es difícil. Ahora hay muchas cosas que se hacen con 6 grados de separación y claramente pues fue mucho trabajo, pero uno necesita también un poquito de suerte y un compromiso total. Yo fui capaz de presentar mis 2 primeros proyectos a nivel gubernamental por el Ministerio de Cultura y recibí financiación, pero esa fue la época en la que teníamos un gobierno de verdad, teníamos un primer ministro que aumentó el presupuesto para las películas. Yo ahora lamento que tengamos otro gobierno, no voy a entrar en política, pero el presupuesto es menor, entonces la maquinaria de producción lastimosamente está muy financiada por el Estado en Italia. Y entonces para revitalizar una economía en cualquier sector, el Estado debe realmente hacer su parte, mientras que en Estados Unidos esto no es el caso. Entonces en Europa con mucha frecuencia el Ministerio de Cultura les da dinero por el bien de la cultura y de la creatividad y poco a poco entra en la parte de distribuidores
y de producción como tal, pero no es tan fácil igual a pesar de esto. Yo estoy ahora en mi tercer proyecto que inicié de manera autónoma con los recursos que tenía y mis conexiones fueron útiles. Pues sí, efectivamente es importante encontrar como director las personas con las que les gusta trabajar para poder contar una historia natural. Y a partir de ahí empezar a crear, trabajar, pero no solamente en un proyecto, sino, de hecho, es algo que tal vez Patricia sintió de no enfocarse en un solo proyecto, sino tratar de tener una estrategia de 3 proyectos al tiempo, entre los cuales dividen su tiempo, porque es como jugar un poco con probabilidades o como un juego de números. Tal vez van a querer empujar 3 proyectos al tiempo, editar en uno, producir el otro, filmar el tercero. Entonces es una estrategia interesante tener como 3 frentes de trabajo al tiempo. Pero cada uno tiene que encontrar su ventaja competitiva. Si la suya es que hablan 3 lenguas, pues tal vez tienen que vivir entre estos 3 países y enviar su trabajo en estos 3 países, o escribir para un actor específico, leer en voz alta mientras escriben diálogo. Esto puede ser muy divertido si a los directores les gusta estar con los actores. Es importante que hagan esto también. Entonces, creo que lo que podemos entender de esto es que no hay una sola manera de hacer las cosas. Si su país tiene la suerte de tener un sistema de financiación que considera el cine como un recurso cultural y económico, y como una fuente de información, porque es lo que es el cine también, seguramente podrá ayudar a que ustedes transmitan su mensaje. En Colombia la transformación está tan grande que el potencial es increíble y de hecho además el mercado de habla hispana es gigante también. Yo les decía hace poco, yo he leído un artículo en el Economist en el que Colombia se rankea como número 1 a nivel mundial en cuanto a el potencial de crecimiento a nivel mundial. Y sabemos que hay problemas como la corrupción y demás, pero el hecho que este país pueda como renacer en tan poquito tiempo es increíble. Me recuerda de hecho a la Italia de la posguerra, un país que se levantó tan rápido después de la guerra gracias, entre otros, a artistas quienes nos ayudaron a revivir un poco nuestra lengua. Pero entonces, de nuevo, muchísimas gracias a las dos. Fue increíble escuchar lo que tenían que decir. Y este festival para mí con Venecia es como uno de los mejores del mundo en términos de la belleza general y la diversidad. Muchas gracias. Bien, tenemos mucho tiempo para las preguntas, así que empecemos. Hi, I have a question for you, Pilar. Hola, tengo Once una I read pregunta, something Pilar. about Cuando the revelation sequence. hablabas de la secuencia de revelación en el guión, la forma con la cual el público recibe la información dice que debe ser lógico, que debe llegar para crear intensidad y tiene que entrar en un paso, en un ritmo, creciente, y que uno tiene que dejar que el público conecte los diversos puntos. ¿Tú crees que esto siempre es necesario en todos los guiones o depende del el estilo que le quieres dar al guión? And a question for you now, Patricia. Como me contaste en lo de los guiones, cuando habían 3 guionistas, hubo problemas. Una película de 3 años que nunca se pudo hacer. ¿Cree que cuando hay muchos guionistas, digamos que hay un problema creativo entre las personas y es mejor hacerlo en una sola? ¿O depende simplemente de la fluidez de las personas o la compatibilidad? Gracias. So this issue of logic. A ver, right? sobre este tema de la lógica, pues de nuevo, esto suena como tan asustador que puede tal vez darles un poquito de miedo, pero pues es básicamente la lógica de decir que en la mitad de una película que cuenta una historia en particular, que no pasen cosas totalmente inesperadas de repente. Y si entonces establecen una persona, una idea, un objeto,
y que ponen su cámara sobre este objeto y que lo han explorado, pues tal vez esto crea una serie de recursos que les permite resolver los problemas, encontrar la solución final. Es tal vez algo que estaba aquí enfrente del personaje, del protagonista, todo el tiempo. Y ahí es donde la lógica entra en juego en cuanto a la historia, es decir, utilizar elementos que están ahí. ¿Tu segunda pregunta qué fue? También mencionaste, claro, conectar los puntos. Entonces, no creas que un escritor no conecta los puntos, pero lo hacen de manera visual, lo hacen con subtexto o como se siente alguien en un momento permite conectar los puntos con la escena siguiente. Entonces tal vez lo que te habían dicho al respecto es de no llevar el público de la mano, sino más bien mostrarles lo que los personajes sienten para que ellos mismos conecten los puntos entre la acción y la emoción, y luego la emoción lleva a la acción a la emoción, y entonces empiezas a contar la historia y el público lo entiende. Pero básicamente lo que te quiero decir es que tiene que haber algún pegante en un evento y otro. Tuvo 3 guionistas. Los guionistas no estaban escribiendo al tiempo. Fue el primer guionista, hizo su versión, no funcionó, entonces ese se despidió, se contrató otro guionista. Hizo su versión, no funcionó, ese se despidió, se contrató otro guionista. Entonces no fue por tener 3, sino porque pues ninguno de los 3 funcionaron. Hola, una pregunta para Patricia. ¿Cómo es tu timetable? Como cuando haces un guión, ¿cuánto te gastas en haciendo la escaleta, en el primer draft, segundo draft? En tiempos, ¿cómo lo ves? Y pues me imagino que trabajarás 6 horas, 7 horas diarias para hacer el guión. ¿Cómo es tu proceso creativo como en tiempos? Mira, varía por proyecto, cada proyecto es diferente, entonces hay proyectos que se pueden escribir muy rápido y un primer borrador me puede salir ponle en 3 semanas, pero pues muy primer borrador, y luego hay otros que un primer borrador duró años en sacar un primer borrador. Lo importante es escribir todos los días, y lo importante también es tener uno no solamente pues su escaleta, sino tener uno como sus fechas. Bueno, y también según lo que esté haciendo, porque como tengo otros trabajos, puede que esté dirigiendo o puede que también esté enseñando, entonces no tengo, prácticamente solo una vez en la vida he tenido tiempo completo para escribir. La mayoría del tiempo es una ocupación de tiempo parcial. Entonces yo creo que uno puede escribir 2 horas al día y lograr tener en unos meses un buen guión. Pero lo importante es tener la disciplina de hacerlo diariamente, y luego tener como ponerse uno las metas de, bueno, para tal fecha tengo la escaleta, para tal fecha tengo las biografías de los personajes, para tal fecha tengo las primeras 30 páginas o las últimas 20. Y eso es un método que en Estados Unidos la gente es muy estructurada, y como que viene naturalmente para ellos ser tan estructurados, porque también es la manera en que enseñan escritura de por sí. Y para mí pues fueron también miles de años en entender por qué como que mi manera de escribir era tan distinta, porque yo también escribía más como, bueno, me botaba y saltaba a la piscina y yo sabía que quería contar alguna historia de algo y duraba ahí un montón de tiempo, y luego salía y luego, lo que quería contar era tal cosa, lo cual puede ser el mejor proceso para ciertas personas, y creo que muchas veces es el proceso para nosotros los colombianos, y es una cosa que también es influenciada por el lenguaje. En inglés el lenguaje es mucho más sencillo, hay muchas menos palabras. Para mí escribir mis primeros guiones en inglés fue mucho más fácil a que si hubieran sido en español, porque solamente sabía yo 3 emociones: feliz, furioso y triste. En cambio, en español tenemos 1000 palabras para estar feliz, 1000 palabras para estar triste, y entonces yo me iba mucho como de las ramas, y eso es una cosa que también la estructura del lenguaje
estudiando lingüística, el español es como un árbol con un montón de ramas y el inglés es así como muy derecho. Entonces, de alguna manera, en mi caso, ese proceso de escribir en inglés me ayudó a enfocarme y ahora por primera vez estoy escribiendo en español y no sé cómo me va a salir. Can I address that? Is that okay? ¿Puedo reaccionar a esto, por favor? Porque siento una mezcla de felicidad y de furia y de tristeza. Entonces, les quiero decir que mantengan sus marcos de historia bastante flexibles, porque si tal vez surge en la historia algo que no estaban esperando, la historia pueda adaptarse, seguir, fluir, que el marco no sea tan rígido que no les permita crear algo inesperado adentro. Entonces el marco es clave porque sirve de mapa, no es la Biblia, no es la ley. Si alguien les dice que escriban un tratamiento de 25 páginas, pues tal vez no lo hagan, escriban algo más corto, que sea bastante amplio, flexible. ¿Tú qué piensas? Yo suelo escribir para los actores cuando tengo a alguien en mente porque los actores me estimulan mucho y es para mí una gran pasión. Y trabajo mucho basado en el diálogo, por lo cual para mí es difícil encontrar el arco de una historia porque me lleva la historia y el diálogo, y cuando dos actores están en una escena chistosa, me da tanto placer seguir escribiendo que se me olvida cómo se conecta esto con el arco dramático. Entonces, a veces es complicado para poder mantener una cierta coherencia, pero yo creo que son cosas que vienen. A veces yo escribo 7 días seguidos y luego digo más bien que necesito disciplina para ir un poco más lento, al contrario, no tanto para escribir más, sino para escribir menos, para ir de manera más progresiva, pero esto también es una cierta disciplina. Pilar, ¿qué Yeah, tan I want largas crees tú que deben ser un outline? ¿Cuántas páginas recomiendas tú hacer un outline? Well, like I said, sometimes producers who are paying you will Actores ask for que more les detail. pagan a veces van a querer tener tratamientos más detallados porque quieren tener un tratamiento escena por escena, pero para mis estudiantes solo les pido como unas 8 páginas. Hay 8 pedazos de la historia. Hay como un beat hay 8 beats de la historia y organizan 2 beats en cada una de las 4 secuencias de los 4 actos que les mostraba y van entonces adaptando cada beat de la historia al proyecto final. Y yo les pido siempre esto, o sea que son cortos. ¿Qué plataformas recomiendan para uno ser más autónomo en la escritura? Porque uno a veces es como, o sea, uno es ñoño, como que uno dice, bueno, hoy estoy emotivo y voy a escribir, ¿no? Pero entonces, de acuerdo a esa estructura o eso que pide el mercado, ¿qué plataformas recomiendan? No entiendo la pregunta, ¿qué son plataformas? Una plataforma de escritura, una técnica, una plataforma de escritura, una técnica, You o mean una escuela, software? o algo que uno pueda de alguna manera madurar esa forma de escribir. ¿Como de computador o del internet? O? Sí, del internet, que sea online. You are your own platform. No, tú eres tu propia A plataforma. computer, Un computador, un software que te ayudaría a escribir, no, el software te va a ayudar a digitar, a escribir, a poner algunas en negrilla y a poner letras en mayúscula y ya. Yo soy fanática de Final Draft. Me parece que es excelente y me parece una inversión que vale la pena hacerla para trabajo and if you profesional. need it for free, if you can't afford Final Si lo Draft right necesitan now, gratuitamente, si no pueden permitirse comprar Final Draft, you can take off. Hay otra, Celtics, CELTX. Hola, ¿cómo están?
Mi pregunta es, una vez tienen un guión terminado, Once you ¿cómo es su finished proceso a para script, comenzar what's the a process buscar los to recursos para actually que llegue a start ser pues, una looking película for como tal funding ya so that it producida? can become a produced film? Pues en Estados Unidos o acá In en the United Colombia. States, you mean, or here in Colombia? En los dos. In both? Okay. Bueno, pues en Estados Unidos in the United es pues States- ir primero, mi agente y mi manager lo leen y ellos ven si ellos piensan que hay como que hay algún estudio o algún productor que esté interesado en un proyecto así. Entonces, en un mundo así súper ideal que nunca es, entonces se encuentra el estudio que está precisamente buscando una película de ciencia ficción que sucede en Cartagena. Entonces, bueno, ya encuentras ahí a alguien que te ayude. Y a veces los estudios, o por ejemplo, los actores tienen, eso es una manera de conseguir también fondos, porque existe en Estados Unidos el sistema de las estrellas de cine, y es que cada actor tiene un valor monetario. Entonces, si tú logras que Julia Roberts esté en tu película está financiada porque se puede prevender la película por los millones de dólares que se necesita la película. Los actores hombres valen mucho más que las actores mujeres. Entonces, por lo general sirve más en términos de, si uno va a ir por esa ruta, tener un personaje hombre que esté muy bien desarrollado y que sea un personaje que le interese a los actores trabajar con ellos. Y en Colombia, pues el primer paso pues, son los fondos el fondo de Proimágenes, y luego ya, pues si logras eso, hay todo un circuito de Ibermedia y de otros fondos a los cuales se puede acceder. Just to add to that, which is in Italy and in Solo France, para agregar algo, en Italia y en Francia hay una relación muy fuerte entre los productores y los directores de las empresas de distribución. Hay 3 grandes familias de productores en Italia y tienen generalmente una conexión con distribuidores. Y si a ellos les gusta la película, bueno, los festivales, por supuesto, son importantes para presentar las películas y permiten tener mucha visibilidad, especialmente para películas de bajo presupuesto. Se trata de crear incentivos. De hecho, el gobierno creó un incentivo por primera vez para los directores. Entonces, están realmente empujando el cine como un elemento cultural. Y como en Estados Unidos, también un actor famoso, una actriz famosa va a atraer, por supuesto, más atención. Entonces, esto es algo que se ve en todo el mundo, esto no cambia. Es más, luego saber qué tan activos van a ser ustedes en términos de distribución, de festivales en los que uno conoce tanta gente increíble, y luego poder compartir esto con el productor. Y en realidad en Italia hay como 3 o 4 que concentran una gran parte, pero a raíz de la tecnología, estos feudos están desapareciendo, así que es posible sacar ahora películas de presupuesto más bajo. Con respecto a eso, que es súper importante, es tratar de mantener el presupuesto lo más bajo posible. O sea, escribir guiones que sean lo que se dice amigables al presupuesto, like budget friendly, porque si tiene poquitos personajes, poquitas locaciones, es mucho más fácil conseguir la financiación que si es un proyecto que requiere un presupuesto más alto. I would also add that if you're going for the US, Yo agregaría que también si buscan entrar al mercado estadounidense y no tienen un agente, pues hay muchas competencias de guión a las que pueden acceder. Y hay mucha gente que no está en Estados Unidos y esto se valora también. Entonces, si tienen de alguna manera acceso a este tipo de espacios, utilícenlos porque son cosas que los agentes y los managers en Estados Unidos utilizan para acceder a proyectos y ver si los proyectos cumplen con lo que ellos necesitan para poderlos leer. Así que yo los invitaría a participar en competencias de escritura. Hola, esta pregunta es para todos ustedes.
Yo soy actor, director, guionista y trabajo en un proceso creativo en mi película. Yo quería escuchar un punto de vista profesional de parte de ustedes. En mi película se trata de instalarse aquí en Colombia. No tenemos todavía un guión en inglés, pero me gustaría tal vez hacerlo. Yo quería decir que ustedes creen que sería arriesgado escribir esta película en inglés para rodarla aquí o valdría la pena. ¿Para todos nosotros? Ok. Bueno, pues lo primero que te diría es, si vas a filmar aquí, ¿por qué te desharías de cosas que son propias de la cultura? No americanices tu película solamente porque está en inglés. No, yo estaba pensando en captar un público más amplio y tal vez hacer algo un poco más global. Yo quisiera saber si debo escribir en inglés o en español. No, pero si lo escribes en inglés, estás claramente abriéndote a un público angloparlante, así que no tienes que quitar además los aspectos propios del lugar donde vas a estar trabajando. Tal vez el público angloparlante va a querer salir a ver precisamente algo que no conocen, entonces no limpies no prostituyas tu guión. Que sí vale la pena, yo creo que sí vale la pena porque es tu proceso. De hecho, cada persona tiene un proceso diferente. Si es una historia que puede suceder en Estados Unidos, pues también pues hay las dos opciones. De pronto, después de hacer ese proceso de escribir un guión en inglés y descubres que no, que prefieres hacer algo en español, pero me parece que eso, los instintos es muy importante seguirlos porque los instintos y esa voz que uno tiene le dicen a uno mucho. Entonces, Yeah, y además los errores son muy importantes, que es la otra cosa que yo aprendí en Estados Unidos, que cometer errores es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida y que además es parte de la naturaleza del proceso creativo. Entonces, yo cuando vivía en Colombia siempre sentía que acá, no sé si habrá cambiado, uno cometer errores no estaba bien visto, se supone que uno debe hacer todo bien siempre, en cambio allá está bien. Yo he escrito un montón de guiones que han sido totales fracasos y eso está bien porque de ellos he aprendido mucho, o inclusive he hecho películas que no funcionan bien, entonces es importante darse uno ese espacio de que está bien equivocarse porque también de esa manera tienen una libertad de hacer cosas mejores. yeah, I think that the instinct that she's talking about is so important. If it doesn't feel natural and you're not having fun, you want to have fun with what you're doing as well, even though sometimes it's very difficult. Then you're going to lose it. But I had a similar situation because I'm half Italian, half American, and I made my first two films in Italian and French. Americano, y yo hice mis dos primeras películas en francés e italiano, pero no son mis lenguas maternas, pero vivía en esos dos países, entonces fue un poquito confundido, estuve un poquito confundido buscando mi propia voz. La película que hago ahora va a ser en inglés, no tanto por el mercado, sino porque es mi lengua y que me puedo expresar mucho mejor en esa lengua. Y es algo que he aprendido de los errores de mis primeras obras. Entonces, siempre que sean ustedes muy fieles a su propia voz y que sienten que son capaces de expresarse en todas las etapas que hemos tocado hasta el momento en esta charla, pues entonces todo estará bien. Es importante que no fuercen, que obliguen a la persona que esté al otro lado que hable otra lengua. No, no es necesario. Yo quisiera preguntarte a ti, Pilar, Patricia, es que Pilar, Patricia, ¿cómo si uno es un guionista principiante en Colombia llega a monetizar su creación? Es decir, ¿cuánto podría ser un estimado para que tú digas, ok, la dinámica si acá es que si yo escribo y dirijo mi propia película, pero si fuera en un universo en el que escribo para vendérsela a alguien y que la produzca y la realice, ¿cómo podría uno decir, siendo principiante y no reconocido o algo así, que puede valer el trabajo? Pues mira, en este momento, pues como es
es una figura que casi no existe, no hay casi guionistas que escriben para vender, pero yo siempre estoy buscando guionistas que escriban para vender porque pues, mi proceso de escribir es más difícil para mí, el proceso de dirigir. En este momento pues no hay como nada establecido, no hay figuras. Y yo creo, pero eso es algo que yo creo que la industria, y yo sé que tanto Proimágenes como cinematografía están tratando de oficializar más el proceso de escritura y que se le dé más valor, inclusive en los presupuestos. Cuando yo he tenido la oportunidad de ver presupuestos, yo siempre les digo, también porque los directores ponen sus presupuestos y se ponen un salario de 10 pesos el director y otros 10 pesos de guionista, y yo les digo, no, tienen que ponerse buenos salarios. Si al director de fotografía, porque es técnico, le van a pagar 50 pesos, ustedes también son importantes. Entonces, no existe eso. En Estados Unidos hay algo, y es que la gente, uno está acostumbrado a trabajar gratis mucho. Uno trabaja gratis muchísimo en Estados Unidos antes de poder monetizar tu profesión. Entonces, porque lo ve uno se ve como una inversión. Bueno, yo te escribo esta película y me pagas 10 pesos, pero entonces en la siguiente película me voy a ganar 20 y de acá a 10 años me voy a ganar miles, ¿no? Entonces, es como pensar en esto. Yo creo que es importante pensar que es una cosa a largo plazo. Hola. En el momento me encuentro culminando una novela que tiene elementos de ciencia ficción y de suspenso. Paralelamente al desarrollo de la novela, culminé mi sinopsis. El tema, que es lo que quiero compartir con ustedes, es cómo aquí mucha gente del medio audiovisual dice que aquí los latinoamericanos no hacemos ciencia ficción por el tema presupuestario. Estoy de acuerdo, pero además de eso, tengo otra opinión. Y es que toca el tema no de que no tenemos plata para hacer cine, sino de que tampoco en el ámbito de la investigación científica estamos un poco atrasados y por eso muy poco nos inspiramos de ello a la hora de escribir nuestras propias historias, ya que es como gran parte del mensaje que quiero hacer en mi película. Aparte de escribir, también tengo mis inclinaciones en la parte de investigación científica, o sea, es algo paralelo. Y por eso el tema, a la hora de entregar mi guión, quizás y tengo más, no sé si prevenciones, sino el cuidado de una creación no desde el aspecto literario solamente, sino desde el aspecto científico. Y por ello, a la hora de entregar mi historia a un director o una codirección o algo, porque estamos hablando también de contar, o sea, es mi mundo, es la posibilidad de contarle al mundo que aquí en Latinoamérica, con todas las limitantes de parte del desarrollo que tenemos, también estamos haciendo ciencia, somos capaces de hacerlo. De hecho, el mejor científico en el área de neurociencias es un colombiano, algo que muy pocas personas conocen. Entonces, frente a eso, me gustaría el tema de la audiencia y por qué se desarrolla aquí. No es tan costosa porque solamente tiene 2 escenarios, que es el laboratorio y la parte que sería lo más costoso como tal. Con una buena escenografía y efectos se puede lograr. Bueno, gracias. I just want to answer from a story. Quisiera responder desde un punto de vista de historias, que la idea de ciencia ficción no tiene que ser costosa. Tal como lo dijiste, la ciencia es la ciencia. Puede ser como pequeñas cosas afectan nuestras vidas. Si la miras a ella, por ejemplo, si ves la película Her, ella, es la historia de este hombre que se enamora de un sistema operativo. Y todos tenemos computadores, todos nos hemos enamorado. Y tomamos esta idea de que si la tecnología avanza hasta el punto que alguien se puede enamorar de un sistema operativo, pues aquí tenemos una historia. Y entonces es la ciencia y la ficción juntos, pero más allá de los actores complicados y caros, pues los actores caros que se escogieron se hubiera podido hacer con muy poco presupuesto. La ciencia ficción no tiene que ser naves espaciales y extraterrestres, puede ser más bien con una visión del futuro que finalmente se conecta con la realidad actual.
Yes, I was about to say the cosa same thing. It costosísima, doesn't y me have- parece maravilloso que empecemos a hacer películas de ciencia ficción. Inclusive en el encuentro de productores hay un proyecto buenísimo que es de ciencia ficción y no tiene ningún elemento costoso. Entonces, mientras más creativos seamos, buenísimo. Just to add as well to what Pilar said, Para tal vez agregar algo sobre lo que dijo Pilar, si estamos en el mercado de la ciencia ficción, conectándonos con el género, pues es tal vez algo que está ya muy congestionado, porque están ahí todas las producciones de Hollywood, pero yo creo que tienes mucho coraje porque estás diciendo que quieres encontrar tu propia voz de ciencia ficción, así que tal vez te puedes conectar con un género y una voz muy propia dentro de este género que te permitiría tal vez reducir el presupuesto o adaptarte al presupuesto del que dispones. Y esto sería fascinante porque harías una película que sería muy distinta de las demás, así que creo que es un punto a favor. Yo quisiera preguntarles Hello, como ya una parte habla- técnica y es ¿cómo hace uno en un largometraje para medir ese tiempo? Hablaba con un guionista y me decía que normalmente él le daba a una hoja por minuto. Entonces mi pregunta es, en el guión de largo, ¿cómo uno mira para ver el ritmo en el acto 1, 2, donde la película desarrolla esas intensidades? ¿Y cómo se mide ese tiempo en el guión literario? Profesionalmente es eso, se piensa que una página es un minuto. Lo que pasa es que depende del estilo de la dirección también, porque el clásico ejemplo es una escena de una línea en que dice el ejército de 10.000 personas atacó el castillo. Eso es un octavo de una página, pero es una escena que puede durar 5 minutos. Entonces, depende mucho del proyecto en sí, pero sí, profesionalmente, 1 minuto por página. Y yo creo que los guiones, mientras más cortos, mejores. Acá en Colombia yo he visto que los guiones 70 páginas están buenísimos y en Estados Unidos generalmente se piensa que 90 páginas. También en términos de vender proyectos, de que alguien lea, si es un proyecto de 100, 120 páginas, 130, la gente no lo quiere leer, mientras más corto, por lo general mejor. No sé qué opinan ustedes. Usually 110 is what you want to max out at. You want to go maximum 110. It used to be 120 pages in the US, and you're right, now it's long. And 120 why is it long? páginas solía ser así en Estados Unidos, pero ahora es muy largo. No tanto porque no puede ser una película larga, sino que no le da al director la libertad de filmar estas escenas costosas, porque el escritor ya ha congestionado el guión escribiendo mucho detalle, diciendo aquí la protagonista hace tal o tal cosa, mientras que si dejas espacio para la creatividad, pues el director y la gente que trabaja la parte de los decorados y de los sets pueden trabajar. if you're an auteur or you're También depende si eres un autor o si estás escribiendo para un director. Imagínate un guión de Jean-Luc Godard o de Sorrentino. Tal vez no tienen más de 50 páginas para algunas películas y otras tienen 150, pero todo depende de la relación entre escribir y dirigir o escribir para alguien más. Creo que lo que es interesante es que estas 3 respuestas que han obtenido dependen mucho de cómo se está haciendo el proceso de desarrollo. Yo me pongo en los zapatos de alguien que está leyendo y que lo trata de proponer a la industria, mientras que tú hablas de alguien que fue contratado para escribir para un país en particular, y tú más bien eres alguien que quiere filmar algo, y entonces escribes todo lo que puedas. Entonces yo creo que son puntos de vista muy interesantes. De una referencia de Ken Dasinger, un libro que se llama Rompiendo las Estructuras. Escuchamos a este señor en Bogotá y él nos comentaba que había muchas películas que estaban construyéndose no en ese esquema de los 3 actos y que definitivamente muchas de ellas, o gran parte de ellas,
no resultaban una especie de amenaza para la industria, que habían sido incluso en la taquilla con recaudos importantes y que efectivamente eso despejaba un tanto esa idea de que estructuras distintas a las de los 3 actos no pudieran tener una realización comercial, por ejemplo. En esa dirección, no solamente en términos de la industria, sino en términos también de una construcción de representaciones pertinentes y adecuadas de las culturas, hasta qué punto otras estructuras podrían tener una posibilidad también para referir esas representaciones necesarias, en el caso latinoamericano, por ejemplo, o en el caso de otras geografías. Piensa uno en las películas que ha visto de Joe, el tailandés que se ha arriesgado bastante en esa relación con construir representaciones que refieran su propia cultura, o que refieran, digamos, un territorio. Él no está muy de acuerdo en que haya cines nacionales, pero sí representaciones de un territorio y una relación entre los sujetos sociales con su cultura. May I address this? I agree with the person who said that structure can be limiting, but what he was talking about was what I talked about up una front. limitante a veces, pero lo que yo les decía es que estas reglas de página por página que parecen imponerse a un escritor, finalmente dependen mucho del caso. Cualquier historia, contada como sea, de manera lineal o no, tiene un principio y un punto intermedio y un final. Y esto es mundial. Entonces pueden contar su propia historia y mi trabajo era de definir un poquito más cómo este inicio, este medio y este final pueden ayudar la historia. Eso es lo que quería hacer en la presentación, les digo. Y básicamente tienen que construir una historia. Ustedes tienen una visión, tienen una historia, la tienen que contar y básicamente esta estructura es solamente una forma de mantener a todo el mundo conectado, pero no es una serie de reglas americanas o de reglas europeas o lo que sea. Quería comentarles que uno cuando inicia el proceso universitario y llega como en ese momento donde le empiezan a enseñar como la asignatura de guión cinematográfico, le enseñan como la estructura, le enseñan como los métodos para escribir y desarrollar los personajes, pero ya uno respecto a lo que escribe se da cuenta que a veces uno no deja hacer a los personajes, uno los deja fluir. Quizás los lees todos personajes y quizás todos se parecen, entonces se pregunta uno, ¿es una cuestión investigativa de poder ir a conocer más a ese personaje o dice uno, existe un método, existen ejercicios que le puedan ayudar a uno a dejar fluir esos personajes o poderlos dejar ser realmente? Lo que tú estás hablando, eso se llama el development, el desarrollo del personaje, y el desarrollo del personaje es ideal, y uno, mientras más conoces tus personajes y más específico es tu personaje, ellos te dicen por dónde va la historia, el personaje te va a hacer las cosas, entonces es muy importante como tener esa libertad de dejar que tus personajes te digan por dónde va la historia, escribir un primer borrador así sin limitarse con lo de la estructura. Y escribir es reescribir, lo más importante es la reescritura. Luego tú vuelves y ya teniendo una idea más específica de por dónde van tus personajes, pues reescribes y reescribes y reescribes y reescribes teniendo en cuenta más la estructura. I think also, aside from reading, Yo creo que además de escribir y reescribir, lo que tienes que hacer siempre es dar el guión para que los demás lo lean. Es muy divertido. No sé si tienen amigos que son actores o que son directores y que tal vez están dispuestos a sentarse con ustedes por un par de horas para jugar un poco con el guión, ver si tal vez ellos al leerlo tienen observaciones diferentes, cómo podemos incluir gestos y no solamente lenguaje. Y a veces
pues escribimos de manera distinta y no solamente mi voz, porque gracias a la participación de estas otras personas puedo incluir muchos otros aspectos. Para eso puede ser como Yeah, una, what, una herramienta Tomás was para saying. desarrollar los productores, los personajes y que hablen diferentes, que no todos los personajes hablen igual. Y una herramienta que a mí me ha parecido muy útil es leer los diálogos en voz alta, porque cuando uno lee los diálogos en voz alta se da uno cuenta, oh no, nadie habla así, o todos están iguales. Sí, entonces es la técnica del tener, y también Tomaso ya había hablado de lo de leer en voz alta, que leer en voz alta es una herramienta pero valiosísima, y lo de tener amigos que te puedan ayudar a leer o pensar. Por eso a veces sirve mucho cuando escribe uno personajes basados en personas que uno conoce. Entonces ellos tienen cierta manera de hablar y uno la puede imbuir en el guión. Solo les quiero decir una última cosa sobre los personajes, que puede ser un ejercicio interesante para ustedes. Piensen en 3 cosas para sus personajes. La primera es una acción que siempre hacen en público, luego una acción que siempre hace en momentos uno a uno, y una acción que siempre hacen cuando piensan que nadie más los puede ver. Así que está lo público, lo personal y lo privado. Y entonces, a medida que los van poniendo en su guión, saben entonces qué van a hacer en ese momento y saben entonces cómo tratar a esos personajes. Tomás, estabas diciendo que escribes pues, pensando en actores, y pues esta pregunta es para los 3. ¿Qué es lo más difícil que se ha encontrado en el momento de escribir para un actor en específico o una persona en específica? Pues creo que tal vez lo más difícil es que escribes para alguien, tienes un actor en la cabeza y todo el tiempo piensas, ¿será que le va a gustar? ¿Le va a decir que sí, que no? Yo he recibido muchos no's, pero también algunos sís. Y finalmente, eso como en cualquier trabajo, algunos te van a decir que no, te van a decir que no funciona, esto pasa, pero después de 2 rechazos te aceptan una vez, y el actor tal vez le va a gustar que escribas para ellos y que los tienen en la cabeza, pero igual yo mantendría una especie de plan B. Uno puede escribir para un gran actor, pero tiene tal vez después 2 actores como de reserva, como plan B, por si el primero no acepta. Entonces esto permite prepararse para lo que pueda pasar. Y al escribir para actores no hay que basarse solamente en las películas en los que ellos han estado y que uno ya ha visto, sino más bien pensar en lo que puede funcionar para ellos de una manera más amplia. Yo no sé si tú eres un actor, pero con frecuencia las personas que escriben y que les encanta actuar es porque les gusta el intercambio, ¿cierto? Antes de cerrar, quiero decirles a ustedes que si quieren las diapositivas de la presentación que hice, pues también hay de hecho algunas diapositivas adicionales sobre otros campos. Pueden escribirme por correo y poner en objeto del correo Cartagena Slides y yo les escribiré. Mi correo es pilar, P-I-L-A-R, @onthepage.tv. onthepage.tv. Y esta también es mi página web. Gracias Thank y you gracias very a ustedes much. por acompañarnos. Principal de la película en una frase. Es básicamente el gancho de la película y también se conecta con el corazón de la película. Les voy a compartir un par de loglines muy comerciales que muestran ambos de estos aspectos. The Avengers, los superhéroes más importantes del planeta, están juntos para luchar contra
los malos, pero primero deben superar sus diferencias. Bueno, y finalmente esto fue clave porque pues, las personas que querían ir a ver a esta película estaban interesados en entender que había también relaciones entre los superhéroes. Entonces, el logline dice que están juntos para luchar contra los malos, pero primero tienen que superar sus propias diferencias. Y la segunda, bueno, una película de género que podría ser muy Hollywood, Ted, ¿cierto? ¿Han visto Ted? Bueno, un hombre mayor, un adulto, tiene dificultades para arreglárselas con su osito de peluche. Entonces, en este caso, nos permite incluir la idea de que es un adulto, pero que tiene problema con su oso de peluche, que tiene el uso de la palabra, además. Entonces, es una tensión entre un hombre y su oso de peluche que habla. Entonces, poco a poco, estas ideas se van introduciendo, aunque sean películas de género. Y si tienen tal vez la intención de llegar a un público un poco más amplio, en este caso, por favor, no sean snob. Tienen que entender que si son ciencia ficción, que si son terror, entonces asúmanlo. Yo he trabajado aquí en el Encuentro Internacional de Productores durante varios días y hay muchas personas que nos han dicho, pues sí, mi película tiene que ver con drama, pero yo creo que muchas películas son dramas románticos. Trauma, formación, ensayos y triunfo. Ready? Okay, so you've heard about 3-act structure. All right? Han escuchado mucho ustedes de las estructuras en 3 partes. El principio, la mitad y el final. Pero si lo quieren volver más interesante aún, dividen la mitad, la parte central, en 2 partes. Y ahora tenemos inicio, medio, medio y final. Y lo vamos a llamar acto 1, acto 2A, acto 2B y acto 3. Ahora tenemos entonces 4 partes iguales, que son muy fáciles de trabajar. Y luego tomamos cada parte y pensamos en la historia general que está contando. Acto 1, trauma. ¿Qué entiendo con trauma? Entiendo que el mundo de un personaje está perturbado de alguna manera, lo cual lo obliga o la obliga a lanzarse en su historia. Para ponerlo en términos gringos, something rocks the character. Hay algo que finalmente perturba al personaje, que lo pone en movimiento. Puede ser un trauma negativo, pero puede ser también un trauma positivo, como enamorarse. Y saben que enamorarse es una experiencia traumática, ¿cierto? Bueno, entonces algo sucede en el acto 1. Algún trauma llega y básicamente proyecta al personaje en la historia. Y entramos entonces en la parte de training, es decir, formación práctica. El acto 2A es ese personaje en esa nueva experiencia, en ese nuevo mundo, en esa nueva experiencia, entendiendo las cosas a medida que las va haciendo. No está hablando de lo que hace, las está haciendo. Y entonces, en este caso, el personaje va juntando conocimiento, recursos, amigos, ideas. También empieza a entender quién está en su contra, a su favor. Y es por esto que hemos dividido la parte central en 2 partes, porque ahora las cosas se complican y entramos entonces a la parte 2B, que son los ensayos, las pruebas. Es la parte en la cual el conocimiento que el personaje obtuvo en ese nuevo trabajo, esa nueva experiencia, esa nueva relación, ese nuevo mundo, está puesto a prueba. Y
empieza a movilizar estos recursos y sus amigos lo desafían o la desafían a que haga más y poco a poco los antagonistas se manifiestan. Esta es entonces la segunda parte del acto 2 o la segunda parte de la mitad. Y finalmente el triunfo. El problema está resuelto, la historia llegó a su fin. Ahora, no me malentiendan, no piensen que tienen que tener a toda costa un happy ending hollywoodense. Pero si han contado toda una historia, entonces si alguien tiene que morir, ¿están muriendo para completar el panorama? ¿Están resolviendo algún problema? Si es un final que no es feliz, al menos hay algo que se termina, que culmina al final. Entonces, no dejen que sus historias mueran lentamente, sino que denles una conclusión para que tengamos una historia completa, culminada. A veces escucho gente que dice, miren, yo tengo una idea genial, me estoy divirtiendo, pero la verdad no supe muy bien solucionar el problema, dejé la historia morir ahí. Y ustedes han visto películas así y saben lo insatisfecho que se siente uno después. Entonces, es importante que permitan que estas historias sean accesibles. Gracias. My name is Pilar. I don't speak Spanish. I don't even say I don't speak Spanish well in Spanish. So, please bear with me today. Entonces, por favor, ténganme paciencia hoy y muchas gracias por estar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a hablar un poco de historia y de género y luego Patricia les hablará de la parte creativa y de negocios en Estados Unidos y en Colombia y luego Tommaso les hablará de la parte creativa y de negocios desde su punto de vista como director haciendo una película en este momento, pero también desde el punto de vista europeo. Entonces tenemos muchas cosas por cubrir en muy poco tiempo y lo quisiéramos abrir para preguntas al final. Entonces lo primero que les quería contar es el tema de género. El género en el cine, tipo un género como ciencia ficción o terror o comedia romántica o acción-aventura, tal vez si se comprometen o se identifican con un género, se están vendiendo. Es un poco una forma hollywoodense de ver las cosas, sino artística. Pero me gustaría decirles que la mayor parte de sus películas favoritas, o bueno, algunas de sus películas favoritas, se identifican con un género, y no necesariamente porque sean películas insignificantes, sino porque son películas que tienen una cierta profundidad finalmente, y la forma de comprobar si su película y su película de género tiene finalmente una idea central, es empezar con un logline, con una frase. Bueno, si no conocen la idea del logline, el logline es una descripción de la idea, por ejemplo, pero sea cual sea su identidad, identifíquenlo y asúmanlo porque les permite tal vez enganchar a su público mucho mejor. Entonces, sean, por favor, tranquilos con el género porque vale la pena identificarlo. Tenemos un par de loglines adicionales, la red social. Un genio informático arrogante crea una red social que va a cambiar el mundo tratando de vengarse de la mujer que lo ignoró. Harry Potter, un niño mortal, descubre su pasado secreto cuando lo reclutan para estudiar en una escuela de magos. Claro, entra a la escuela de los magos, pero descubre su pasado secreto. Siempre hay una especie de subhistoria emocional debajo. Muy bien, ahora pasemos a otra cosa muy importante que todos odiamos, la estructura.
La razón por la cual todos odiamos la estructura es porque muchos pensamos que es una serie de reglas que se van a imponer al proceso creativo. Y la verdad los puedo entender, porque han escuchado muchos conferencistas y leído muchos libros en los que se les han dicho que necesitan tener una cosa en particular, en una página en particular, y si esto no está, pues su guión no va a ir a ninguna parte. Y no es cierto. De hecho, lo único que queremos decir con la estructura es el hecho de juntar las ideas y desarrollar una historia y profundizar a los personajes en este proceso. Y algunos expertos les tratan de dar un lenguaje para que puedan permitir que su historia avance y que sigan trabajando. Entonces, finalmente, una buena estructura es mundial, no es algo que los Estados Unidos nos estén imponiendo, es algo que depende mucho de cada país. Entonces, les voy a enseñar 4 palabras, que son las palabras las cuales creo están cubriendo lo que quiero decir con la estructura, y son las siguientes. ¿Están listos? Trama.